Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave, con nosotros Marcela Jiménez. Marcela, ¿cómo estás? Hola, Fernando, bien, con harto frío, pero sí, bien, esperando que llegue la lluvia. Ya está anunciada lluvia para hoy día en todo caso, pero vamos a ver si es que aparece. Hernán Leighton también está con nosotros. ¿Cómo estás tú, Hernán? ¿Cómo está, Fernando? También con frío, empezando a acostumbrarnos a esta nueva época del año con algo de dificultad. Oye, a ver, ustedes dos cubren el Ejecutivo, lo que es bien interesante de plantear ahora, porque me gustaría, de alguna manera, si nos pueden dar una evaluación después del discurso del presidente del domingo, cómo ha sido, cómo se ha advertido dentro de la moneda la reacción en general de los anuncios que hizo el presidente y cómo se está viendo la materialización de muchos de esos anuncios, que es lo que mucha gente está esperando. Marcela, parte tú. Es un nuevo dolor de cabeza. Se ha transformado en una tónica, en un sello en habitual durante esta pandemia. Cuando el presidente habla, por ejemplo, se produce un problema. Y eso es bastante complicado, porque el presidente debería hablar para dar soluciones y no generar problemas. ¿Y por qué digo esto? El presidente habló el domingo sobre el tema del reparto de 2,5 millones de cajas de mercadería para ayudar a las familias que están pasándolo mal, que están con problemas económicos. Y eso generó, como lo vimos desde primeras horas del día lunes, filas en los municipios de gente que iba a buscar la mercadería. Y se generaron desórdenes en una serie de puntos de diferentes comunas, enfrentamientos con la policía, protestas por hambre. ¿Qué es lo que pasó? Que efectivamente este anuncio, por lo que se sabe, no estaba enterado todo el gobierno. Fue algo que nuevamente el presidente armó con su núcleo más chico. Nuevamente se hizo un anuncio sin tener la bajada operativa preparada. O sea, otra vez fue el punto comunicacional y sin que esté nada preparado. Eso llevó a que fue tal los focos de enfrentamiento, de protesta el día lunes, que el presidente tuvo que salir el mismo lunes, ni 24 horas antes de su cadena de la noche anterior, tuvo que salir a hablar, a tratar de explicar nuevamente el tema de las canastas, a tratar de poner un plazo que es finales de esta semana, principios de la próxima, para la entrega de estas canastas, con el fin de tratar de calmar un poco los ánimos y la ansiedad que generó dentro de la moneda, efectivamente, donde la relación interna no está en el mejor momento. Como comentábamos el viernes, la llegada de Rodrigo Villa, el regreso de Villa como gestor, como coordinador político, por decirlo de alguna manera, de las decisiones que se toman. Hay algunos tipos de pugnas internas. Se le trató de colgar a él el tema de las canastas, cuando en realidad no fue tan así. Y por otro lado, ayer hubo reuniones todo el día en la moneda con el intendente Guevara. No hay que olvidar que ayer el intendente Guevara dijo un par de frases que no son menores. Dijo que no están las 2,5 millones de cajas. Dijo que no hay posibilidad en este minuto de tener esa cantidad de cajas anunciadas por el presidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se produce nuevamente un desorden, un choque al interior, y se está trabajando contra reloj y sobre la marcha, tratando de implementar una medida que no estaba preparada con anticipación. Sí, ¿puedes aportar algo tú también, Hernán, desde la moneda? Bueno, si uno espera un mínimo de autocrítica respecto de la gestión política que ha tenido el gobierno, uno no la va a encontrar. Sí puede encontrar gestos interpretables para cada uno, como el cambio de discurso, de que estábamos preparados, pero no estábamos tan preparados. Pero respecto a lo que dice Marcela, esta secuencia de el presidente decide llevar a cabo en esta cadena nacional un comentario que no tenía todavía la bajada operativa, no es un problema meramente comunicacional, es nuevamente un problema político de tiempos y de coordinación, que nuevamente deja en evidencia
el problema político que tantos acusados tienen las gestiones del gobierno y especialmente el presidente Sebastián Piñera, y como la propia Marce lo enlazaba en la llegada de Uvilla, que viene a intentar cambiar esta dimensión. Pero por lo menos con la gente que uno habla, que tiene relación más directa con las más altas autoridades, grados de autocrítica no existen. Acá se hace la relación de nuevamente las expectativas, la puesta en escena del gobierno, luego el escándalo interior, porque no está la operatividad, porque los días no calzan, porque si se van a hacer 8.000 cajas para completar los 2,5 millones, hablamos de 42 días, algo que obviamente es insuficiente para una política pública de shock, como es lo que... Pero en medio de esta lógica, en medio de esta revuelta, en medio de esta reacción en diferentes poblaciones del país al anuncio presidencial, esta tesis de que es el Partido Comunista el que está metido al medio de las poblaciones sigue estando latente adentro, en el interior del Palacio de la Moneda, en los lugares donde se toman las más altas decisiones. Entonces sigue habiendo esta déficit político, distorsión de cómo se entiende la realidad. Esto, lo que te estoy diciendo, son palabras desde el propio oficialismo. Sí, hay un punto ahí que quizás puede haber llamado la atención en el discurso del domingo, y es que una noticia que para todos los efectos prácticos, si tú quieres, es una buena noticia, una misión de ayuda directa a la ciudadanía más vulnerable a través de cajas de alimentos, 2,5 millones de cajas de alimentos, según lo que dijo el presidente el domingo. Eso para todos los efectos prácticos uno debería colocarlo dentro de la etapa, dentro de la categoría solución o soluciones, medidas prácticas para enfrentar el coronavirus. Pero cuando tú no tienes mucho más allá del anuncio y de pronto se te empieza a dividir el grupo o el núcleo del propio gobierno, con alcaldes que dicen que no tienen idea de cómo se va a implementar esto, ni cómo enfrentar con información idónea a las personas que preguntan, y que incluso el presidente del partido más grande, digamos, de Renovación Nacional, dice que se enteró junto con todo el resto de las personas a través de la cadena nacional. La pregunta, una vez más, tiene que ver con, a ver, estas son operaciones que requieren de una coordinación enorme en toda la columna vertebral de las autoridades. Por lo tanto, que alguien diga, yo no tengo idea cómo me van a llegar ni cuándo, ni siquiera sabía de esta situación antes del curso, da la impresión de que, o la gente lo puede interpretar como que es una improvisación que no tiene mucho respaldo. Y si que tú vas al municipio a preguntar y no te pueden responder, bueno, vas a tener muchas cosas que son justamente lo que el gobierno no quiere que suceda, porque te está pidiendo que te quedes en la casa, que tengas distancia social, y está pasando exactamente lo contrario. Entonces la respuesta más fácil, y yo no niego que eventualmente pueda haber algún germen de eso también, pero surge muy rápidamente la respuesta de que esto está gatillado por fuerzas políticas para desbaratar al gobierno, esto de ir a los municipios, pero yo tengo la impresión que ahí hay que mirar la propia medida. Si tú estás repartiendo cajas de alimentos, es porque la gente llegó a un nivel en que necesita las cajas de alimentos, porque si no, no puede comer. Y por lo tanto tienes que ver también el factor de desesperación y esa emoción como calza en sus decisiones. Pero no hay comunicación. Yo hablo con alcaldes y me dicen, mira, la verdad no sé ni cuándo ni cómo vienen a implementarse estas medidas. Así es, Fernando. Ese fue el gran problema que tuvo este anuncio, y como dice Nan, habla de el permanente déficit de gestión política que hay. No sé si tanto gestión política, y también hoy día en una columna Carlos Peña hablaba de la ansiedad presidencial y cómo la ansiedad presidencial genera estos problemas y lo hace dar pasos en falsos. Fue lo mismo con la nueva normalidad, ahora con las cajas de alimentos. Las cajas de alimentos son un tema no solo por la expectativa que genera en las personas en un momento de altísima necesidad, en un momento muy, muy complejo, sino que también son un tema que operativamente, como tú dices, son muy delicadas, y no es llegar
y embalar 2,5 millones de cajas de alimentos. Significan 2,5 millones de kilos de arroz, significan 2,5 millones de litros de aceite, 2,5 millones de kilos de legumbre. Entonces, se supone que ayer en las reuniones que hubo en La Moneda durante toda la tarde, se estaba tratando de aterrizar 2 días después del anuncio, la operatividad de, por ejemplo, proveedores para poder trabajar y conseguir los alimentos, los lugares de acopio y embalaje en la región metropolitana y en las otras regiones. El alcalde de Estación Central ahora en la mañana decía que tenía que ser encargado y entregar esa responsabilidad a los alcaldes y que sean los alcaldes los que empiecen a repartir las cajas en los sectores que están más vulnerables dentro de sus propias comunas. No hay mejor que ellos, saben dónde están las mayores necesidades en sus territorios. Por otro lado, en una entrevista hoy día en El Mostrador, el alcalde de Valparaíso, Jorge Chart, quien fue el que el lunes dio la primera alerta muy temprano, puso un Twitter con la foto que había a primera hora de la mañana de cuadras y cuadras de gente sin ningún tipo de medida sanitaria, sin distanciamiento social, nada, haciendo fila en la municipalidad buscando las cajas de alimentos anunciadas por el presidente. Jorge Chart dice que más que una caja, lo que se necesita es una política alimentaria para sortear la pandemia y la crisis económica, que no es solo un tema de entregar una caja o 2 cajas en estos 3 meses a la gente, sino que asegurarle el alimento a las familias con distintos tipos de sistemas, ollas comunes que sean abastecidas desde la autoridad, por ejemplo. Entonces, es un tema mucho más complejo también que lo que solamente es el anuncio presidencial y el error del presidente. ¿Y por qué insisto en este punto? Desde hace semanas que se estaba hablando de que era necesaria la cuarentena en Santiago. Desde hace un mes por lo menos, o más de un mes, nosotros en la radio lo hemos hablado tantas veces en términos de que la cuarentena es una medida que complica y que complica mucho la vida de la gente con trabajo precario, la gente que vive el día, que aquí hay que haber un tema económico y un tema de hambre bastante relacionado con la pandemia y que había que tomar medidas. Entonces, se podría haber empezado a trabajar esto bastante antes para hacer el anuncio y efectivamente una vez hecho el anuncio poder llegar con la solución a las personas. Sí. Una de las cosas que creo yo sucede cuando se llega a medidas de este tipo es que divide mucho más aún a la población entre los que tienen acceso a, por ejemplo, en este caso comida, y los que no tienen acceso. Claro. Antes de tener que llegar a una ayuda con cajas de alimentos para que la gente coma, bueno, tú tenías el trabajo precario que te permitía a ti ir alimentándote día a día, y de alguna manera la diferencia entre la persona que no tiene problema económico y la persona que tiene mucho problema económico estaba dado por la cantidad de cosas que compraba, por qué calidad de cosas que compraba o qué tan frecuente era la cosa que compraba. Pero cuando tú el tema ya lo bajas a el hambre y por lo tanto hay que dar comida, se te genera una brecha aún mayor entre aquellos que van a seguir teniendo, nosotros, digamos, vamos a seguir teniendo acceso a alimentos y probablemente comprarlos sin ninguna dificultad, y otra gente que depende ahora de la materialidad de una promesa de gobierno. De alguna manera, de alguna forma, la brecha se amplió y tú la ves en que se amplía, en que empieza a haber un grupo de personas que no cree en que exista hambre y que hace toda esta relación a través de redes sociales sobre la base de, como decían los gordos que estaban protestando en el bosque, y empiezan a asociar de alguna manera en términos sarcásticos o denigratorios a las personas que están haciendo aquello. Y esa situación de mirar a las personas que pueden acceder todavía a comida porque todavía tienen recursos para poder conseguirlas individualmente, por su propia fuerza,
y aquellas personas que ya no lo pueden hacer, agranda una brecha que desgraciadamente solamente incita a la confrontación o a situaciones que no se quiere que sucedan en una pandemia. Sobre lo que habla Fernando, disculpa Hernán, sí, sé que ibas a hablar, pero quería, si no se me va a olvidar la idea, sobre lo que estabas hablando, Fernando, y sobre precisamente lo que pasó con esa denostación en redes sociales a algunas fotos de mujeres gordas que decían que cómo tenían hambre, que aparte de denigrante de lo que se hizo, aparte de ser de un clasismo brutal, lo que se hizo refleja una ignorancia brutal, porque hace mucho tiempo que se sabe que hay un concepto que es de la gordura de la pobreza, además, y que tiene que ver con cierto tipo de obesidad en base a cómo se le puede alimentar la gente. Y la gente más vulnerable, la gente pobre, se alimenta de pan y de fideo. Se alimenta de las cosas que son más baratas. Y por eso que hay mucha gente gorda en las comunas más pobres del país. Entonces, ese tipo de comentarios que hubo y declaraciones que hubo en redes sociales de mucha gente, no fueron 2 personas, por desgracia, reflejan no solo ese clasismo brutal, sino además de una ignorancia que realmente espanta a estas alturas del siglo. No, lo que iba a decir es exactamente lo que está hablando la MAE de la gordura de la pobreza, que se puede complementar ahí más allá de un par de calificativos como de miserable, pero que esto también refleja un poco lo que ha sido el crecimiento exponencial de nuestro país sin políticas de Estado un poco más claras. Hay sectores del país que no se conocen entre sí, que no reconocen otras realidades, y eso se ve reflejado no solo a nivel de redes sociales, donde uno ya podría apagar el teléfono un rato y quizás estar un poco más tranquilo, pero también a nivel de autoridades. Uno, con el estallido social, se dio cuenta de que muchas personas recién se empezaron a dar cuenta de ciertas realidades de pobreza y máxima pobreza que conviven con el día a día de nuestras propias personas. Recién para el estallido de octubre, y ahora con la pandemia, obviamente nuevamente quedan develadas, y esto es lo que subyace a los diferentes crisis, diferentes problemas, que es una crisis real del país, y es el verdadero problema, el verdadero susto que tienen las autoridades, porque ¿cuál es la razón de la explosión del 18 de octubre? Bueno, la miseria en gran parte, y ahora queda nuevamente expuesta, y los códigos con los que se está tratando intervenir esta miseria son en clave política, en clave campaña muchas veces, porque no olvidemos, por más allá de que la gente quiera hablar de buenismo en los actos de diferentes autoridades, estamos en 2 años de muchas elecciones, por ende hay muchos que están actuando en clave campaña. Y ahí está el punto, por lo menos, respecto de cómo se interviene esto, cuáles son los discursos para lograr acercarse a estos sectores, y vemos que desde el oficialismo y del gobierno hay varias claves que por lo menos no coinciden con varios en cómo hay acercarse uno, por lo menos, a rozar con esta realidad. Sí, ahora ahí yo quiero insistir en ese punto, y que es algo que probablemente uno tiene una tendencia a mirarlo equivocadamente. Cuando tú ves que la gente protesta en una población periférica de Santiago ante la municipalidad después de un anuncio de comida, y en época de pandemia, donde están llevando el riesgo de contaminarse incluso, pero cuando eso sucede, el riesgo que puede ocurrir en términos societarios, en términos de la comunidad, en términos de la mínima básica malla de protección que hace que el país sea una convivencia social y no nada más que la suma de las personas individuales. Lo que sostiene eso es que tú no mires al otro como algo que tiene básicamente pura intención negativa o intención de, como no puedes percibir lo que al otro le pasa porque no te pasa a ti, como te cuesta o nos cuesta mirar al otro con con ojos que tengan que ver con la empatía por lo que sucede, la respuesta más riesgosa y probablemente más peligrosa incluso para un gobierno y la política es cuando la gente dice, mira, esos que están allá no comen porque no quieren, o porque son flojos, o porque o son mentirosos porque se ven a todos gordos y sus guaguas están todas gorditas. Esa situación, yo insisto,
agranda el problema ya político que teníamos antes, que era un problema que tenía una confrontación social muy fuerte sobre la forma en que estamos nosotros estructurados. Y por lo tanto, esta situación que se generó a partir del discurso y básicamente por la no implementación del discurso o no saber nadie básicamente cómo se iba a implementar, puede terminar en una situación muy penca, donde los caminos que se llevaban medianamente, pero se llevaban hacia los mensajes de aquí estamos todos juntos, de esto salimos todos, este es el último penal que patea Alexis, donde todo Chile está detrás de eso. Toda esa lógica se puede ver, pero rota, pero instantáneamente, con la mirada arrogante de uno sobre otro en esta situación. Ese ha sido un problema permanente en el gobierno. Mientras te escuchaba, Fernando, me hiciste acordar algunas notas y comentarios de Hernán en la misma radio, cuando hablaba de que muchos de los criterios y de la forma y la resistencia, sobre todo del presidente en marzo, en abril, sobre todo en la conflictiva relación con los alcaldes, estaba sesgada por esta cosa de que la oposición se lo quería fregar, que la oposición lo quería complicar, que la oposición lo quería lo quería perjudicar. Y esa visión sesgada lo hizo tomar decisiones equivocadas, como por ejemplo estar 2 meses enfrentándose con los alcaldes en circunstancias que eran la pieza clave que se necesitaba para poder llegar a los sectores donde más se necesita ayuda y son los actores claves para la coordinación territorial. Entonces, lo otro que me hizo recordar tu palabra es que precisamente esta semana lo que ha pasado es que una vez más se puso sobre la mesa las diferencias garrafales que hay en la propia derecha y cómo esas diferencias tironean a la moneda. Quiero poner solo un ejemplo, y es lo que pasó el lunes, cuando habían focos de enfrentamiento, de manifestaciones y de enfrentamiento con policía en el Bosque y en distintas comunas de Santiago. Salió la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, a exigirle al gobierno mano dura y que mandara a la policía a reprimir a la gente. Y por otro lado salió Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, a decir que esa no es la solución para enfrentar cuando la gente está saliendo a la calle a protestar porque tiene hambre. Lo dijo además el ministro de Economía, Lucas Palacio. Cuando la gente sale a la calle... Es que a eso voy. No es una diferencia solo entre dos presidentes de partido. Hay una diferencia entre los partidos y al interior del propio gobierno, de la mirada de cómo se tiene que enfrentar esto, de la forma cómo se tiene que enfrentar esto. Esto no es solamente Manuel José Osandón o Mario Desbordes, Manuel José Osandón por su trabajo en Puente Alto de más de 2 décadas, o Mario Desbordes porque no viene de la élite chilena y viene de una familia de clase media y que estudió en un liceo con números. No pasa solamente por eso. Hay distintas personas dentro del gobierno donde hay un choque permanente entre las visiones de cómo esto se tiene que manejar. Sí. Enán. Bueno, perdona, Enán, déjame hacer la pausa porque estamos justo ahí y volvemos con el mostrador en la clave a la vuelta de justamente la pausa. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Tú tenías la palabra, Hernán. Sí, lo que decía la Marcela, lo que decías tú, es un poco lo que traté quizás de explicar antes, que se refiere a la clave política para la toma de decisiones. Porque estas dos almas de la derecha, como bien señala la MAE, que conviven en el gobierno, son una de las grandes trancas y problemas que ha tenido el presidente Sebastián Piñera en sus dos gobiernos. Este tironeo, dependiendo del contexto y el momento en que se vive, así como lo fue en su primer gobierno, que ganó quizás el alma un poco más liberal, más blanda dentro de la derecha, hoy en día
con el tironaje de una extrema derecha titularizada por José Antonio Kast, en momentos en que el gobierno ha estado sumando o recobrando a su propia gente con determinaciones un poco más duras. Recordemos que para el 18 de octubre el presidente Piñera había desplomado todos sus apoyos y que la receta que le entregaban desde el sector más duro era que tenía que tener otro tipo de discurso, el discurso de los halcones. Bueno, al parecer este es el discurso que estaría hoy en día gobernando, y que lo dicen desde la propia derecha. Esta reacción que tiene el ministro Blum, que tiene el gobierno para las manifestaciones del bosque, que están más en línea con el llamado de Jacqueline Van Rieselberghe y con el de Mario Desbordes, da cuenta de esto. ¿Por qué? Uno no le está pidiendo al gobierno que no haga lo que tenga que hacer, que es cuando hay manifestaciones, si hay bombas molotov o hay agresiones en la calle, ellos tienen que tomar ciertas determinaciones. Lo que uno pide de repente es un discurso un poco más acogedor o menos. ¿Cuál es la derecha que está gobernando en este momento? Y por el discurso y por las acciones del gobierno, claramente el alma un poco más dura es la que está siendo predominante. Sí, bueno, hay pero una cantidad enorme de cosas que podríamos conversar. De hecho, tengo una columna en la página de CNN sobre justamente el tema y de algunas cosas que inducen a veces a generar discursos que pueden rebotar y sobre todo la forma en cómo se justifican las decisiones que se toman. Pero hay un punto para seguir adelante con esto que es imperativo también tomar en cuenta y que tiene que ver con que me da la sensación que el confinamiento que se hizo para la región metropolitana, entiendo que se está ya discutiendo, y eso les quería preguntar si saben algo, se está ya discutiendo de prolongarlo una semana más o 2 semanas más. No es una cosa que eventualmente vaya a poder revertirse muy rápidamente. Y ahí, una vez más, aparecen todas las necesidades logísticas que se requiere que estén en línea. ¿Han visto ustedes alguna discusión sobre cuánto se tiene estipulado o se tiene de alguna manera como panorama la mantención de esta cuarentena en toda la región metropolitana? Bueno. Sí, Fernando. O sea, lo primero, ayer el ministro Mañalich, en algunas de las entrevistas o puntos de prensa, habló de que una cuarentena menor a 2 semanas no tenía mucho sentido. Eso es una cosa. Hoy día en algunos medios vienen expertos hablando, diciendo que para que tenga sentido este confinamiento completo de todas las comunas del Gran Santiago, efectivamente tendría que hablar por lo menos de un mes de confinamiento. Y lo tercero que quería plantear es que todo apunta para allá, considerando las cifras de ayer. Ayer el número de nuevos contagiados subió a 3.500 nuevos contagiados. Hubo récord de nuevos contagiados, récord el número de fallecidos en las últimas 24 horas, récord de gente usando camas UCI y ventiladores. Entonces, efectivamente, no hay un panorama, no hay ni un panorama sanitario que permita creer que hoy día o mañana van a decir se termina la cuarentena, bajo ninguna circunstancia. Entonces, confinar y hacer todo este esfuerzo sanitario estratégico de confinamiento efectiva, para que tenga alguna efectividad, se supone que estamos viendo, y hay en algunos medios también información, que estamos viendo que pasó el Día de la Madre, pasó la Semana Santa, donde los controles fueron laxos, donde efectivamente la gente no respetó las cuarentenas voluntarias o obligatorias que había en ese minuto. Y ahora estamos viendo las cifras de eso. Ahora viene otro fin de semana largo, se han decretado cordones sanitarios, pero resulta que el fin de semana anterior había cordón sanitario en Santiago y las filas para irse a Viña del Mar cuando se decretó la cuarentena en todo el Gran Santiago eran eternas y la gente salió igual. Entonces, los alcaldes de distintos sectores como Viña del Mar están llamando a que la gente no vaya a sus segundas viviendas y que se queden en sus casas. Entonces, en ese panorama completo es muy difícil que se piense en que la cuarentena total del Gran Santiago va a durar poco. Sí. ¿Tú, Hernán? Sí,
es que lo que dice la MA es cierto, o sea, por lo menos el criterio de salud indica que menos de 2 semanas no tiene ningún sentido, porque es por lo menos el periodo mínimo de incubación en que se reconoce tiene este virus. Ahora, obviamente, esta discusión, si bien no existe una dicotomía como se ha querido, o sea, como varios han dicho que se ha superado entre salud y economía, obviamente siempre está esta determinación sobre la mesa, porque si fuese solo por el ámbito de salud, claro, los médicos recomiendan no menos de un mes, porque el sistema de salud ya llegó, uno no puede decir al máximo estrés, pero ya los médicos están advirtiendo que ya estamos a días de tener que empezar a decidir quién tiene cama, quién tiene ventilador y quién no. Ya llegamos a ese punto. Entonces, obviamente, a nivel de criterio de salud, uno esperaría que la determinación sea un poco más grande, pero acá también obviamente hay un tironaje que tiene que ver con el otro foco, que es el económico, el de empleo, el del estallido social, que se mezcla con todo esto. Ahora hay que entender, y así lo había propuesto, así lo puso el exministro Nicolás Eizaguirre, esta tentación que existe este gobierno de tener a Estados Unidos como espejo, que es, recordemos, Estados Unidos quizá uno de los peores gobiernos que se ha calificado en cómo está llevando la pandemia. Ya esta semana comenzó la reapertura en esos 50 estados, tironeada por la política de un negacionista como es Donald Trump. No estoy haciendo en ningún momento una relación entre el presidente Piñera y Donald Trump, sino que ciertas estrategias que generan ciertas tentaciones. Y ahora hay que tener ojo cuando demos un paso más, porque si bien tenemos el espejo de Europa, que se están en varios países abriendo nuevamente las economías, se están empezando a primar otro tipo de criterios. Bueno, Suecia, su tasa de mortalidad y de contagio creció mucho, que era uno de los ejemplos donde no había estrategias de intervención. Por otro lado tenemos a Francia, que estaba reabriendo las escuelas y que tuvo que empezar a cerrar nuevamente escuelas, porque al parecer existe un nuevo brote o segunda o tercera ola. Es súper complicado este tema, pero como lo decía la Marcela Mañalich, dijo que no tiene ni un sentido que sea de menos de 14 días, y la solubilidad reconoce y recomienda que sea mucho más extenso eso, porque el sistema de salud de nuestro país no da para que la escala, o si se le quiere poner meseta de alto contagio y mortalidad, siga como está. Sí, ahora ahí el problema práctico para prolongar algo más allá de, qué sé yo, una semana, 15 días, es una vez más en la logística. Tú puedes tratar de llegar a ayudar a gente con cajas o con lo que sea durante estos 15 días, qué sé yo, que probablemente va a ser muy difícil, pero si que tú amplías la situación, se te va a hacer necesaria también una logística de mantención ya distinta, porque uno puede, qué sé yo, reducir y de alguna manera hacer de tripas corazón una situación hasta un cierto punto, y después de eso ya no puedes hacerlo. Y por lo tanto, esa discusión sobre si es que se expande o no se expande la cuarentena forzada en toda la región metropolitana, o si se agregan, de acuerdo a cómo estén dándose las cifras, otras regiones, va a volver a repercutir esencialmente en el problema de cómo llegamos a aquellas personas que viven a diario y que no pueden salir con más fuerza que antes. Sí, Fernando, hace un par de semanas conversando, no sé si los tres o estaba Macarena Segovia en la conversación, hablábamos de que esta era una gran prueba, o quizás la prueba más importante que tiene que sortear el gobierno de Sebastián Piñera. Y vuelvo al punto de las diferencias internas de visiones. Cuando se critica, por ejemplo, a los créditos al FOGAPE, la ayuda para las pymes, cuando algunos dicen que las bancas efectivamente no está haciendo caso, no está poniendo trabas y no está dando los créditos a las empresas que sí lo necesitan, y otros ministros dicen que eso no es así, y que efectivamente las pymes son las que no han recurrido mayoritariamente al crédito. Cuando hay diferentes miradas internas de cómo llevar, o con más represión o con más política social, o de cómo ir y usar 1, 2 o 3 puntos más del PIB, cuando una serie de economistas, y no estamos hablando de panfletos, de discursos de panfleto electoral, estamos hablando
de economistas serios, de economistas reconocidos, economistas que han sido ministros de este país, que insisten en el punto de aquí que la sanidad de las arcas fiscales en 30 años le permite al Estado en este momento jugarse por un par de puntos más y efectivamente tener más recursos, endeudarse y tener más recursos para precisamente ayudar económicamente con una política pública, no con una caja, con una política pública a los sectores más perjudicados por la pandemia, por el confinamiento y por los efectos económicos que está generando la pandemia. Efectivamente, cuando hay esa discusión interna, el rumbo que se toma se pone muy complicado, se pone incierto y errático. Y ese es un gran problema que tiene que sortear la administración de Sebastián Piñera, porque efectivamente esta mirada tan cerrada, recordemos que, y lo hablábamos el viernes, que las decisiones se toman aquí en una mesa de tres patas, que es Sebastián Piñera, Cristian Larroulet y Jaime Mañalich. Y esa es una mirada muy cerrada para precisamente toda la diversidad de aristas que tiene en la pandemia y los conflictos que estamos enfrentando como sociedad y como país. Hernán. Se me fue la señal estos últimos 30 segundos, así que si me puedes dar un hilo. Porque No. Estamos básicamente proyectando a partir de las discusiones que hay al interior del propio gobierno sobre cuáles serían las medidas a continuar. La posibilidad de alargar esta cuarentena forzada en la región metropolitana, incluir a otras, implica una presión para la autoridad porque implica una vez más el tema logístico. Yo lo decía, en una de esas puedes tener a la población con relativa calma durante una semana o una semana y media, si es que le apoyas y le ayudas un poquitito a poder subsistir. Pero si es que eso se va a expandir a un mes o a un mes y medio, la logística para llegar a las personas para que tengan lo necesario para sobrevivir cada día cambia total y absolutamente. Y mira las dificultades que tenemos con cajas de alimentos o con estos, como decía la Marcela, estos créditos que se abrieron, esta posibilidad de poder conseguir a través de los bancos un cierto apoyo para las pequeñas empresas con respaldo del Estado. Van 10% solamente y en gran medida porque muchos alegan que los bancos funcionan como si estuviéramos en una situación normal y piden todo tipo de garantías y por lo tanto entregan sobre seguro. Esa situación, si se expande una semana o 2 semanas más, puede conllevar otro tipo de problemas. No, claramente, obviamente, extender la pandemia trae consigo grandes estreses y otro tipo de conflictos. Esto no para nunca de ser un ensayo y error, y el mensaje que ha entregado el gobierno a quienes han estado sentados con ellos para la toma de decisiones, o por lo menos para contarles cuál es el tipo de estrategia que se está adoptando. Máxima flexibilización y ser autocrítica. Tú preguntas cómo lo está viendo el gobierno. Es difícil creer que no se proyectan diferentes escenarios, pero cuando nosotros nos volvemos al domingo donde el gobierno a través de la voz del presidente entrega esta señal que al día después tiene una reacción en la población, porque desde el gobierno dicen que la población malinterpreta o que se lee mal o que la oposición se aprovecha, pero bueno, es un mensaje del presidente que provoca que la gente vaya a las municipalidades, que se frustre y luego hayan diferentes tipos de manifestaciones. Hoy en día ni siquiera está resuelto si las cajas son por familia o por casa, porque hay que recordar que otro de los grandes problemas que tiene nuestro país es el número de allegados por casa en diferentes barrios. Entonces, no recuerdo qué alcalde el que lo señalaba, no tenemos claridad de que si este conteo de 2,5 cajas está pensado por casa o por familia, y cuál es el problema que va a traer cuando empiece la distribución, porque se están pidiendo los datos a las diferentes municipalidades respecto al 30% más vulnerable del sector vulnerable al que se va a ayudar a través de la caja de comida. Cuando lleguen las cajas al barrio A, que puede estar un poco más necesitado que el barrio B, ¿cómo se va a enfrentar esa situación que claramente no va a ser de un tratamiento fácil a nivel social? Bueno, son todos estos temas dentro de este marco de ensayo de error, dentro de este grandes improvisaciones que hemos visto de por medio. Si tú me preguntas cómo lo ve el gobierno ante una eventual extensión, yo no tendría respuesta para darte claramente. Sí, el ensayo y error, que es una fórmula más antigua que el tiro negro, pero que se usa mucho,
El ensayo y error tiene como base para que sea sano el ensayo y error, el que cuando tú cometes el error y tienes que ensayar de nuevo, lo reconozcas. Si no, la cosa no funciona sanamente. El ensayo y error es, tú adviertes que tienes información insuficiente y vas a arriesgar una determinada medida o una determinada política, y si es que esa política no funciona, tú admites que te equivocaste y que la leíste mal y enmiendas el rumbo. El problema mayor que pasa es cuando, insisto yo, que si que alguien quiere leer más literatura al respecto, acabo de sacar una columna en CNN sobre justamente este tipo de problemas comunicacionales basados en psicología social. El problema mayor es que cuando tú enmiendas el rumbo, lo haces. Efectivamente, cambias la estrategia, pero no te responsabilizas del error del anterior y buscas culpar a un tercero. Eso pasa muchísimo, no solamente a nivel de gobierno, pasa en situaciones particulares de uno que toma una decisión y la defiende, incluso hasta la irracionalidad, para no tratar de alterar o afectar el ego con una responsabilidad propia. Pero por lo tanto el ensayo-error ha funcionado, pero lo extraordinariamente importante que se necesita es que, si es que efectivamente cambian los rumbos, uno acepte que el rumbo anterior estuvo equivocado. Y eso hay mucha dificultad de hacerlo en el gobierno. No solamente en el gobierno, repito, hay un montón de ejemplos que pongo en la columna. Pasa en la realidad cotidiana. Uno tiende a defender sus decisiones y a buscar que sean otros los responsables de por qué fracasaron. Y esa situación que es muy, muy patente hoy día, daña y genera una mayor cantidad de incertidumbre y por lo tanto de emociones como el miedo, como la rabia, que florecen muy rápido. A ver, Fernando, todos los presidentes en los últimos 30 años se han equivocado, y algunos se han equivocado bastante feo en distintas etapas. Se me vienen a la memoria algunos pequeños ejemplos, pero me recuerdo cuando en el gobierno de Eduardo Frei aseguraron en el marco de una cumbre en Panamá, y lo digo y lo recuerdo porque yo estaba ahí reporteando, cuando el presidente Frei aseguró que la crisis asiática no iba a tocar Chile y no iba a llegar a Chile. Y 6 meses o 3 meses después se tuvo que comer no solo sus palabras, sino que además las críticas de todo el mundo por la irresponsabilidad de sus dichos. O cuando fue la revolución pingüina en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y subestimó garrafalmente el movimiento de los estudiantes y salió con un tono bastante crítico y autoritario, y la respuesta fue en un discurso de 21 de mayo, de hecho, y al día siguiente amaneció con la mitad de los colegios tomados. O el Transantiago y el presidente Lago, y así podemos hacer un montón de enumerar una serie de errores presidenciales en todos los gobiernos de todos los colores. Sobre lo que tú planteas, y por qué hago esta pequeña introducción, es porque reconociendo eso, uno de los grandes problemas que tiene la administración piñerista y este presidente en particular es algo que hemos hablado mucho, que es su rasgo winner de su personalidad y su falta de humildad. Jamás Piñera reconoce un error y una equivocación, nunca es responsable de las equivocaciones, siempre la culpa es de otros, y siempre, no importa el contexto, siempre quiere ganar él. Y esa es una mezcla compleja, es una mezcla complicada, es una mezcla de rasgos que ha complicado mucho más el manejo de la pandemia de lo que debería, porque nadie dice y nadie desconoce que este es un escenario que nunca ni un país, ni un gobierno, nadie estaba preparado para enfrentar lo que estamos enfrentando. Eso no se desconoce. Pero ya llevamos más de 2 meses y hay cosas que no cambian. Precisamente el no reconocer la equivocación, el no asumir el error, el no decir cuando enmiendas el camino, decir no, la verdad me equivoqué, esto es ensayo y error, y efectivamente tenemos que hacer esto otro. Porque, y eso lo hemos hablado también mucho, pero hay un tema ahí que eso va minando algo que ya estaba muy dañado, que es la credibilidad y el respeto hacia la autoridad.
Entonces, sí, todo este escenario complejo, y ahí quería decir una última cosa, está abriendo espacio o está develando algo que ya estaba, pero que estaba debajo de la alfombra, como muchos pecados y problemas de este país. Está develando algo que es bastante grave, que es esta desconexión de la autoridad, del Estado, de la institucionalidad. Le está abriendo un camino en los sectores más vulnerables, un camino muy peligroso, le está abriendo la puerta al narco. Y estamos viendo, y por lo mismo quiero recomendar un reportaje excelente que hay hoy día en El Mostrador de Portada de Ivonne Toro, donde habla de los narcos benefactores, donde está la ausencia total del Estado, de una autoridad creíble, de un liderazgo serio. Entran los narcos con la caja de mercadería, con el regalo para el Día de la Madre, a comprar voluntades, a dar soluciones inmediatas y a tomarse territorios y poblaciones completas. sí. Y ese es un gran problema. Leí el artículo hoy día en la mañana y bien preocupante, porque efectivamente aquí hay intereses múltiples de cómo capturar lo que tú decías, capturar voluntades, capturar adhesión. Y efectivamente, según lo que plantea ahí la Ivonne Toro en el reportaje, tú tienes un poco problema para que dentro de sectores muy vulnerables que hoy día lo están pasando muy mal, no te van a cerrar la puerta todos a que venga el jefe narco o a uno de los soldados a ofrecerte una caja con un poco de alimento, y eso eventualmente es una materia de persuasión indebida que eventualmente puede terminar muy mal. Por supuesto que puede terminar muy mal. Cuando fallan los mecanismos del Estado para hacer exactamente lo mismo, pero desde un punto de vista institucional. Exacto, por eso, o sea, cuando tienes una familia con necesidades, sin plata, con problemas para llevar comida a la mesa ese día, ¿de qué Estado de Derecho, de qué democracia me hablas? Si ese Estado de Derecho, no solo en esta pandemia, sino hace mucho rato que está ausente, que es un discurso que ves en la tele y nada más. Entonces, por eso digo, no es que esto haya surgido ahora. Lo que pasa es que este es uno de los tantos pecados como sociedad que teníamos escondido bajo la alfombra, y como tú bien dijiste el viernes en el programa, las pandemias lo que hacen es develar, sacar a flote y sacar a la luz todas las debilidades, todos los problemas y todas las miserias de la sociedad. Y el tema de los narcos efectivamente va a ser muy complejo, porque yo sé que lo hablaron en los programas de ayer en la radio, pero efectivamente parte de lo que hubo en la calle también tiene que ver con eso en las protestas del día lunes. Entonces es algo que se está instalando, y cuando la autoridad no tiene la capacidad de ganarse el respeto y la credibilidad, bueno, es solo un factor más que genera una tormenta perfecta. ¿Hernán? Sí, obviamente el tema del narco es algo que preocupa hace mucho tiempo en el gobierno. Esto las fiscalías lo han venido dando cuenta hace muchos años atrás, esto es transversal, pero también está la discusión por sobre este tema. Claro, ahora estamos hablando de cómo el narco, en el caso específico de la pandemia, está viendo cómo se le abren algunas puertas para poder quizás ampliar sus redes, ampliar su influencia, ganar mayores territorios, comprar más conciencia, mayor defensa de sus barrios. Este es un tema que se viene discutiendo hace tantos años, que tiene que ver con un tema global como lo es la guerra con el narco versus una diferente forma de enfrentar esta que es considerada otra pandemia endémica en gran parte del planeta, y que tiene que ver con el enfoque que se le da a cómo tratar de enfrentar un problema que parece no tener solución, y que por lo menos arraigado bajo los términos de la guerra del narco, que es comprar más metralletas, generar más policías en la calle. Esto al final termina siendo una escalada de violencia de nunca acabar, porque obviamente los incentivos siguen ahí, la gente sigue consumiendo, la ventaja del lucro de la vida del narco es 1000 veces más ventajosa que llevar a cabo una vida tradicional, buscando una pega, por ponerle yo un término respetable. Entonces el enfoque de la guerra contra el narco, si esto persiste, y que lo ha hecho los diferentes gobiernos también anterior a este, yo no veo por dónde esto pueda acabar o tener una solución. O sea, esto
reportes respecto a cómo el narco sigue creciendo en las diferentes poblaciones del país, lo vamos a seguir leyendo hasta el día que nos muramos, si es que no existe otro enfoque de cómo enfrentar el narcotráfico, que tiene que ver con, algunos creen que legalizando las drogas, otros entienden otros enfoques de acogimiento, mayor educación, mayor rehabilitación, pero acá por lo menos nosotros seguimos el camino que han seguido varios países más, no somos los únicos claramente, que es la guerra contra el narco, así que yo probablemente voy a seguir leyendo este tipo de reportajes mucho tiempo más y ustedes también. Sí. Oye, hay un punto que puede ser anecdótico, pero me parece también hasta cierto punto de vista un síntoma, una vez más. Se ha empezado a desatar una suerte de batalla por cuál es el concepto que se ilumina en los edificios, ahí un edificio Telefónica de Plaza Italia, digamos, de la Plaza de Dignidad. Y eso que partió durante el estallido social, donde se proyectaba una palabra que de alguna manera evocaba los principios o las cosas por las cuales se estaba protestando, ha continuado haciéndose así y ahora tiene contra. Se proyectó la palabra hambre hace un par de días, justamente cuando estábamos en este contexto del anuncio de las cajas y todo lo demás. Y otro grupo de personas se proyectó ayer la palabra solidaridad como oposición, y lo proyectan en distintos colores, una es blanca, la otra es verde. De pronto hay intenciones también de proyectar luces fuertes para que la palabra que no le gusta a uno desaparezca, como se trató de hacer con la palabra hambre. Y ese tipo de cosas que parece bien coloquial, al final es una situación, a mi modo de ver, en términos comunicacionales, extraordinariamente peligrosa. Porque solamente lo que puede pasar en una batalla de conceptos de ese tipo es que las cosas escalen, que las palabras escalen, y que las palabras lleven cada vez más a situaciones que dividan y que pongan flanco A, flanco B, bando A, bando B, y que las cosas dejen de tener integración, o las palabras dejen de tener conceptos integratorios y más bien sean palabras que dividan. Y eso me parece a mí, por mucho que haya high five y salten después de cada cosa, lo hicimos, regios, somos fantásticos, en realidad es daño. Y es una batalla quizás por el ámbito comunicacional que llega muy rápido cuando tú estás en un ambiente de miedo o de incertidumbre. Pero ahí estamos. Yo lo veo desde otro punto, Fernando, la verdad. Esta proyección del tema de las palabras, como bien dices tú, viene desde el estallido. Sí, claro. Pero en este contexto, y cuando digo este contexto, estamos en un estado de catástrofe, estamos con toque de queda, estamos con confinamiento. Hay algo que se llama derecho de protesta y derecho de expresión, y eso es precisamente eso. O sea, la palabra hambre proyectada el lunes en el edificio de la Telefónica generó mucho movimiento o mucho impacto en redes sociales ese día, porque era muy potente la imagen, primero que nada, y estaba muy a tono con lo que había pasado ese día, que fue muy violento y fue muy triste también. O sea, para muchos, yo tengo 47 años, tenía 10 para cuando se desató la crisis del 80, pero yo me acuerdo lo terrible que fue esa época, lo difícil que fue, y a mucha gente le generó esa remembranza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo veo como una forma de expresión, de protesta legítima en una democracia, dadas las circunstancias, vuelvo a repetir, estado de catástrofe, toque de queda, confinamiento. Pero lo que sí me encontré que refleja esta desconexión de las autoridades con la realidad es precisamente, por ejemplo, que Diego Chalper, el diputado de Renovación Nacional, esté más preocupado de perseguir y que se investigue y se persiga a la persona que proyectó la palabra hambre, que esté preocupado de cosas mucho más prácticas y urgentes en esta pandemia. Yo creo que ahí eso refleja, para mí, el episodio completo tiene que ver con eso básicamente, y con la desconexión de muchas autoridades que están preocupadas de cosas que no corresponden, que de verdad no son las relevantes.
Oye, no, déjame aclarar porque parece que no me expresé bien. Yo no estoy diciendo de que la proyección de palabras ahí en el marco de la libre expresión esté equivocada, no. Lo que yo estoy diciendo es que cuando hay otro grupo que decide vamos a usar los frames propios, los conceptos propios en una batalla de palabras, el riesgo que corre eso es que de palabras que hasta ahora estamos viendo que tienen que ver con la integración o tienen que ver con palabras de emociones positivas, se puede pasar muy rápidamente a palabras de ataque o que asusen a los bandos. Ese es el punto. El punto es si tú quieres ganar, es un poco la lógica de que tuvo en algún momento dado el intendente Guevara cuando llegó, de capturar Plaza Italia como diera. Lo que generó fue básicamente una batalla por quién al final del día se quedaba con Plaza Italia. Sí, claro que está ahí está el tema del negar el adverso, de negar al distinto, de no aceptar autocrítica. Hay unos rasgos bien autoritarios ahí entre medio. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a ambos. Cuídense y nos vemos en la próxima semana. Chao. Igual tú, Fernando, cuídate. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.